Hoy, en Mujeres al Borde. Buenas noches, mi gente querida. Feliz de estar hoy en sus hogares a través de la magia de la televisión. Esto es Mujeres al Borde y hoy tenemos una historia muy inspiradora de una joven mujer al borde, una bebecita que nace en Cuba y que su sola vida maravillosa es un milagro. Hoy vamos a compartir con ella y con su familia una historia de amor y de fe. Elizabeth Sánchez al Borde. Mi nacimiento yo no lo vi como ninguna maldición ni nada malo de Dios, al contrario, lo vi como una bendición. Yo pude oír la voz de Dios claramente que me dijo: tú que crees tanto en el hombre, salva ahora a tu hija. Y le digo a Dios: Señor, tú me prometiste que ibas a salvar a mi hija. Las cosas malas no las podemos ver como maldición de Dios, porque Dios no es malo. La vida de Elizabeth ha sido ha sido un desafío. El delicado beso traspasaba la piel, en su destino acariciaba mi ser, ellos no imaginaban. Aquí y ahora, en Mujeres al Borde. Sueñas con un mejor mañana, trabajando intensamente de sol a sol. Mujeres al borde, sueña. Mujeres al borde, no paren de soñar. Porque estás al borde de la cima. Sueña. Mujeres al borde, mujeres al borde. Mujeres al borde, seguimos creciendo cada día más. Sueña. Y vamos a empezar a conocer esta linda historia. Son historias que nos inspiran, que nos hablan de milagro, que nos hablan de sueños. Entonces, qué mejor que comenzar con esta pareja de papás, porque don Ricardo y doña Elizabeth son los padres de Elizabeth Sánchez, una joven que hoy queremos celebrar y presentarle a República Dominicana y a quienes todavía no la conocen en Hispanoamérica. Bienvenido, don Ricardo y doña Elizabeth. Gracias, Ingrid, ¿cómo estás? Muchas Muy gracias. bien, feliz de tenerlos aquí a través de la magia virtual. Pues miren, quiero comenzar con esta historia para irnos al momento en que usted, doña Elizabeth, estaba a punto de dar a luz o daba a luz a su pequeña Elizabeth Sánchez, que ya hoy es una joven mujer al borde, y que me cuente cómo se dio el milagro de su vida. Muy bien, muy buenas tardes. Para mí es un placer estar compartiendo esta historia y más que contar todo lo drástico que fue el nacimiento de Elizabeth, sí me gustaría que se tomara como inspiración y que vieran cómo Dios puede obrar en la vida de las personas y que pueden ocurrir los milagros hoy en día. Yo era una mujer profesional con una ilusión muy grande, que era tener a mi primera hija. No creía en Dios, era profesora de la universidad, daba economía política, es decir, que mi formación era una formación marxista-leninista. Por tanto, el momento en el que Elizabeth nace, no puedo decir que tenía una fe fuerte ni esmerada con relación. Para mí Dios y la fe era algo cultural, algo que solamente lo podía ver como parte de mi formación como profesional. Sin embargo, cuando Dios busca el corazón de alguien, pues lo logra. Y fue muy interesante. En el momento de nacer ocurrió algo. Yo veía que la doctora se demoraba y en el momento preciso, que eran las 7 de la noche, pues la luz del hospital se fue cuando ya yo estaba sobre una mesa para hacerme la cesárea. Y me quedé en medio de aquella oscuridad, y cuando quedé en medio de la oscuridad oí a la doctora, es decir, yo estaba separada por una cortina y oí a la doctora que decía: por favor, una luz que necesito para poder trabajar con ella. Y recuerdo que así fue como fue el trabajo de parto. Elisa venía con 3 circulares en el cuello. Eso provocó una broncoaspiración total de meconio. No había una máquina para poderle aspirar el meconio. Y Elizabeth, pues lógicamente todo aquello fue a los pulmones. Fue un momento muy triste, porque yo realmente estaba casi inconsciente, no sabía realmente lo que estaba ocurriendo,
pero sí escuché a la neonatóloga que dijo, ay Dios mío, ¿qué es esto? Yo le pregunto, porque es una gran amiga mía, y le pregunto, ¿qué es lo que ocurre? Y ella me dice, no te preocupes, Eli, todo está bien. Bueno, yo me quedé con aquel pensamiento y luego sé que salieron con Elizabeth, yo no la conocí, no pude ver a la niña, no pude saber nada. Y creo que el padre le puede contar ahora a partir de este momento que fue lo que ocurrió porque fue quien tuvo el contacto directo con Elizabeth. Sin Sí, embargo, estábamos hablando ahorita y quiero que tú me cuentes de nuevo eh, cómo fue vivir ese momento de tanta incertidumbre para ambos, cuando, como tú me decías, siendo profesores catedráticos de la universidad de una Cuba marxista-leninista, eran ateos prácticamente, ¿correcto? Prácticamente no éramos ateos. Es decir, mi formación, como yo nací después del triunfo de la revolución y todo niño que nació después del triunfo de la revolución, pues es adoctrinado bajo una doctrina comunista. Y no es que tú no quieras hacer otras cosas, no es que tus padres no quieran que tú tuvieras un conocimiento en Dios, sino que esa doctrina y esa ideología penetra tan profundo que tú no tienes como opción o tampoco tienes la capacidad como para poder distinguir que puedes pensar en que existe un Dios. Es decir, Dios era parte de tu cultura, Dios era parte de algo que tú necesitabas conocer como podías conocer a cualquier otro filósofo o cualquier otro importante de la historia, ¿no? En mi caso particular, estudié economía política y tenía esa formación marxista-leninista. Quiere decir que me costó mucho trabajo poder entender el significado de Dios, poder entender el significado de Jesucristo en la vida de las personas. Tuve la oportunidad de conocer a un grupo de cristianos profesionales antes del nacimiento de Elizabeth que me hablaban respecto a lo que era Dios y siempre debatíamos este tema, ¿no? Yo desde mi perspectiva marxista en la cual él mismo me hablaban de Espíritu Santo y él hablaba de conciencia, eran cosas así, ¿no? Pero llega un momento en el que tú tienes que confrontar tu realidad y ese es el momento del nacimiento de Elizabeth, ¿no? Llega un momento en el que tienes que confrontar tu vida y tienes que conocer el significado de Dios. Y creo que Dios nos estaba buscando y conocía a Dios por el dolor, no por el amor. No sabía qué era lo que estaba ocurriendo con Elizabeth, no entendía nada de lo que estaba pasando. Sencillamente estaba transcurriendo, estaba pasando por algo en el cual no tenía sentido para mí en ese momento y me sentía como vacía, me sentía, ¿por qué me está ocurriendo esto? Pero hay un momento en tu vida en el cuando Dios está frente a ti, como yo lo pude ver, es decir, en el momento en que estoy con Elizabeth en una sala de cuidados intensivos en el que se le llamaba aislado 1, yo pude oír la voz de Dios claramente que me dijo, tú que crees tanto en el hombre, salva ahora a tu hija. Y esto puede parecerle a cualquiera persona que no conozca a Dios como un cuento, como algo que no puede ser real. Pero sin embargo es mi experiencia, es lo más profundo en el cual yo le puedo expresar a cualquier persona el significado que tiene Dios y que tiene Jesucristo para mí en este momento, porque fue la revelación divina a una persona que era tan fuerte, tan dura en creer en la existencia de Dios y mucho más cuando nosotros somos lo que creemos. Y yo creía en lo opuesto. Entonces, Wow. tuve que salir de aquella sala de cuidados intensivos y tuve que correr hacia un baño, arrodillarme y pedirle perdón a Dios porque por primera vez tenía algo delante de mí que nunca en la vida había sentido, nunca en la vida había Es que experimentado. esta historia está hermosa, pero ahora vamos a una pausita y volvemos con los Sánchez desde Cuba, República Dominicana y ahora en Miami para todo Hispanoamérica. Seguimos creciendo cada día más. Sueña. veo a los doctores apretándole el pecho de la niña y dándole respiración boca a boca porque no habían respiradores en ese hospital. La vida de Elizabeth ha sido un no
Ha sido un desafío. Y le digo a Dios, Señor, tú me prometiste que ibas a salvar a mi hijo. cada día más. Mujeres al borde, mujeres al borde. Y regresamos de la pausa. Estas mujeres al borde conociendo la historia de Elizabeth Sánchez, aquí con sus padres. Yo quiero escuchar a don Ricardo y quiero saber qué pasaba por tu cabeza de padre angustiado en el momento que todo esto pasaba, cuando no conocían a Dios. ¿A qué le Bueno, pedías? ¿A quién le bueno, encomendaba tu vida en ese bueno, momento? Eso es una historia muy todo bonita que es él muy le va a linda. poder contar. Yo pienso que esto es lo más lindo que me ha pasado a mí en la vida, ¿no? Y yo creo que pasó antes de que la niña naciera. Mis hijos son lo más grande que tengo, pero yo creo que el momento más lindo de mi vida pasó, yo creo, no estoy convencido, que pasó antes de que Elizabeth naciera. Al lado del hospital vivía una misionera que nos quería mucho y nos había estado hablando del Evangelio por un tiempo. Pero nosotros ya, como Elizabeth le dijo, nosotros no creíamos y siempre buscábamos una alternativa para contrarrestar la fe. Pero ya había un comentario de que el parto de Elizabeth se estaba complicando. Eran como las 5 y tanto de la tarde. Pero a mí no me lo habían dicho. Entonces se lo dicen a la misionera porque me estaban preparando para algo malo que podía pasar. Porque el parto estaba retrasado, no había condiciones, no había un salón de operaciones disponible. Había muchas cosas en contra de nosotros, del nacimiento de Elizabeth. Pero entonces a mí me llama esta misionera como a las 5 y tanto de la tarde y ella me dice, mira Ricardo, yo te he estado hablando de Dios y el Dios que yo quiero que tú conozcas es el que tú necesitas para el momento en el que tú estás viviendo. Y yo hasta ese momento estaba alegre, ¿no? Estaba esperando mi primera hija, felicísimo, 25 años, lleno de juventud. Y ella me dice, mira, el parto se ha complicado, Elizabeth lleva un proceso de parto muy, muy largo, ya expulsó meconio, que significa que hay un sufrimiento fetal, que la niña tiene un sufrimiento fetal, no hay un salón de operaciones disponible, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que tome control de la situación, porque tu niña y tu esposa están en un momento difícil. Oramos, ella me leyó la Biblia y al final de terminar de orar, ella me dice, toma una promesa. Ella tenía una cajita de promesa encima de su mesita de la sala y eran muchas promesas, muy linda ella la tenía. Y yo tomo uno y ahí esto es el momento que yo digo que cambió mi vida y cambió la vida de mi familia. Yo tomo la promesa y era Isaías 49:25, en la que Dios dice, el cautivo será rescatado del valiente y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. ¿Pero qué sentías? Porque tú tenías unas convicciones de ateo. O sea, Bueno, ella yo te no estaba tenía fe, haciendo en una ese pregunta momento de no. corazón. Una gran tristeza. En ese momento yo me sentí triste, vacío. pero le digo la verdad, yo sentí que después, cuando pasó todo lo que pasó, esa promesa fue lo que me dio paz. Y le voy a explicar cómo fue este proceso. Yo en ese momento estaba desesperado. En el momento de que ella me contó todo lo que me contó la misionera. Yo llamo a la oficina de la electricidad porque se me informa que es posible que quiten la luz a las 7 de la noche en el sector donde está el hospital. Y me dan como cierta probabilidad de que no la van a quitar. Yo le explico, mira, hay un parto con problemas, no quiten la luz, pero la quitaron. Y la quitaron en el mismo momento que estaban haciendo la cesárea. Y a consecuencia la niña hace una broncoaspiración de meconio y hace 3 paros cardíacos respiratorios en los primeros 20 minutos. Cuando la niña pasa por delante de mí, no se movía, estaba muerta. Las enfermeras corrieron con ella. Y una encargada del hospital, una de las trabajadoras del hospital, una de las conserjes del hospital, yo le vi a su cara de tristeza y me dice, mira, vete a un patio interior que tiene el hospital y por una ventana puedes subirte para que veas a tu hija. Después ella me dijo que me lo había dicho porque ella pensaba que no iba a ver a mi hija viva. Cuando subo por la ventana, veo a los doctores apretándole el pecho de la niña y dándole respiración boca a boca porque no habían respiradores en ese hospital. Y la niña estaba en un paro. Yo no pude aguantar eso fue muy triste para mí, demasiado triste, y todavía lo es cuando lo recuerdo. Y ahí me tiro de la ventana
y le digo a Dios, Señor, tú me prometiste que ibas a salvar a mi hija. Y a partir de ahí es donde comienza mi historia de fe. Me aferré a Dios, no tenía otra alternativa. Me habían hablado de Dios tanto y estaban pasando tantas cosas y Dios me había dicho antes que iba a salvar a mis hijas y estaba viendo a mi hija morirse ahí delante de mí, que no pude más que creer. Y yo creí, yo le digo, eso fue una cuestión, como lo dice la Biblia, así. Y oré y le dije, Señor, yo creo en ti. Y en medio de eso, yo sentía cierta paz, con mucha tristeza. Pero esa promesa y el momento en que leímos la promesa, la tenía como delante de mí y me daba fuerza para enfrentar el dolor del momento. Llegó una ambulancia y nos llevó a Santa Clara, a una ciudad que queda a 30 kilómetros donde Elizabeth nació, que es la capital de la provincia donde vivimos. Y cuando llego, que le hacen la primera placa de los pulmones, el doctor me dice que no me vaya porque él cree que Elizabeth va a morir en pocas horas. Porque él no le ve tejido pulmonar sano. Estaba lleno de meconio, los pulmones estaban congestionados. Imagínense como que usted se ahogó con meconio. El meconio es el líquido amniótico que se adultera. Y ella todo esto lo tragó y lo aspiró, lo broncoaspiró. Pero como a las 5 o las 6 de la mañana, nosotros llegamos a Santa Clara como a las 11 de la noche. Como a las 5 o las 6, él me llama y me dice, mira, tu hija está estable, está en coma, la tenemos en un respirador, ha entrado en estado de coma, ha tenido muchas convulsiones. Yo, en caso de que se complique o algo, te dejo saber. Así la niña se fue complicando, hizo empezó a sangrar todos los órganos internos, se hizo una septicemia, una infección generalizada con una Klebsiella, se complicó, inflamaciones cerebrales, de todo, y a los 18 días los médicos le hacen unos exámenes cerebrales, de respuesta cerebral, y no hay respuesta cerebral. Según los médicos, había una muerte cerebral y entonces teníamos que decidir quitarle los equipos para que muriera. Pero hablaron conmigo y con mi mamá. Yo no podía ser el asesino de mi hijo. Y además, si ellos me decían que iba a ser un vegetal, pues un vegetal iba a amarla igual. Y entonces decidí, y claro que lo haría, nunca dije no le quitamos los equipos. Y la fe en Dios me ayudó. Porque yo en ese momento que estaba hablando con los doctores tenía como algo que me martillaba mis pensamientos y me decía, yo salvaré a tus hijos. Y para ese momento ya yo estaba convencido de que Dios era real. Padres, ¿cómo se pasa de un día para otro de ser ateo a recibir un milagro? ¿Por qué a ustedes? ¿Cómo? ¿Por qué a nosotros? Yo no tengo respuesta, pero le voy a explicar lo mismo que le expliqué. Esa misma pregunta me la hicieron mis compañeros de la universidad. Elizabeth, ¿cómo es posible tú siendo atea? Yo solamente le puedo decir que hay algo que dentro de ti que cambia. Hay algo de dentro de ti que es tan genuino. Comienzas a tener pensamientos diferentes, comienzas a sentir diferente, pero sobre todo comienzas a tener una perspectiva de vida distinta y sustentada en una esencia diferente, que es la esencia de creer en lo que tú no ves. Y comienzas a tener una fe en tu interior que te sostiene a través de la esperanza. Y creo, por lo menos yo lo expreso así, eso fue lo que yo sentí. Es decir, yo estaba en medio de un dolor tan profundo, pero tenía una paz tan grande. Y yo no sé cómo explicarla, cómo en medio de tanto dolor yo podía tener tanta paz. Y cada día había un pronóstico de Elizabeth mucho más crudo, mucho más crítico. ¿Y la paz permanecía? Permanecía. Pero sobre todo, ¿quiere que le diga más? Yo tenía la certeza de que Elizabeth no iba a morir. Todos los días me iban a decir, me venían y me decían que iba a morir en cualquier momento. Y en mi interior, yo sentía que Elizabeth no iba a morir. Y me ha pasado así durante mucho tiempo, no solo que no iba a morir. Cada vez que me han dicho, no va a poder estudiar, no va a poder
Cantar. nada, no va a poder ir a la universidad, No va a poder caminar. no va a poder caminar, no va a poder cantar, hablar, claro. no va a poder. Oír. Siempre la vida de Elizabeth ha sido un no, ha sido un desafío. Y nosotros solamente, el único recurso que hemos tenido en nuestras manos es el recurso de la fe, es el recurso de la esperanza. Y de esforzarnos y ser es el valientes recurso del amor, es el recurso de abrazarla y decirle, hija, aquí estamos, aquí está Dios contigo, como le decimos cada día. Él te cuida, te protege y te sustenta. Gracias, gracias Elizabeth y Ricardo. Y así esta pareja, estos padres de Elizabeth, que vamos a conocer en breve, se convirtieron en la primera pareja de misioneros cristianos de Santa Clara. Un aplauso fuerte para ustedes, pero sobre todo que viva Dios. Amén. Gracias por todo mi corazón. Gracias. Nos vamos a una pausa. Gracias, de verdad. Nos vamos a una pausa y ahora vamos a conocer al milagro vivo, a su amada hija, que canta ópera y que ha sido grandemente bendecida por sus padres, por Dios y sobre todo por su fe. Vamos a la pausa y volvemos a conocer a Elizabeth Sánchez, una cubana al borde. Seguimos creciendo cada día más. Sueña. Mi nacimiento yo no lo vi como ninguna maldición ni nada malo de Dios, al contrario, lo vi como una bendición. Si uno escucha bien lo que sus padres le dicen, creo que tu camino va a ser un poco más largo en la vida. Las cosas malas no las podemos ver como maldición de Dios, porque Dios no es malo. Cada día más. Sueña. Mujeres al borde, mujeres al borde. Y estamos de regreso conociendo una historia maravillosa de fe, de amor a Dios y de milagros. Con ustedes la protagonista de esta historia, el milagro, Elizabeth Sánchez. Un aplauso. Una mujer joven hermosa que ya tiene 27 años de una vida plena. Bienvenida, Elizabeth. Muchas gracias por la invitación y gracias por esta hermosa entrada que me has dado. Ya no hay más nada que añadir, sino que decir Y gracias. Y junto a ella se sigue quedando con nosotros don Ricardo, su papá, para que me colabore con esta historia. Porque quiero comenzar, Ricardo, contigo, preguntándote, ¿cuánto tiempo duró la lucha entre la vida y la muerte de Elizabeth con Dios? Fueron 28 días que moría todos los días. Todos los días a mí me daba un reporte a la 1 y ella era a la 1 de la tarde y ella era la más grave de todos los niños graves que habían y siempre me dejaban de último. Y los doctores siempre terminaban diciéndome, papá, lo sentimos mucho, tu hija está en estado crítico agudo. Ella era la única que mantuvo esa condición por 25, 26 días. Y era algo horrible, porque cada vez que me decían algo era que se iba a complicar todo. Me hablaron de sangramientos internos, de inflamaciones internas, de constantes, ¿cómo se llama esto? Convulsiones. Hizo también mucho, se contaminó con una Klebsiella, eso fue lo peor. Después lo supimos con la doctora, que estuvo aquí. ¿Cuándo se completó el milagro de Elizabeth? ¿Cómo se completó? Bueno, yo creo que se completó desde que Dios me dijo que iba a salvar a mis hijos. Desde antes de nacer ya Dios lo tenía planificado, ya lo sabía. Yo estoy seguro de eso, que eso no fue una coincidencia. De 3.000 promesas, sacar una que iba a salvar a mi hija o a mis hijos y después pasar lo que estaba pasando. Yo no tenía en otra cosa que pensar que Dios es real. Pero en realidad nosotros lo percibimos como a los 10 meses de ella haber nacido. Cuando salimos del hospital, los doctores nos las dieron y nos dijeron que ellos habían hecho el 10%, que el 90% nos correspondía a nosotros y que nos las entregaron como en estado vegetativo. La niña tenía un gran por ciento de ser un vegetal, de que iba a quedar en una camita por toda su vida, de que iba a morir a muy temprana edad, máximo 10, 11 años. Porque como no se movía, no iba a morir. Y con esa idea nos fuimos del hospital. Wow. Eso fue lo que dijeron los doctores. Pero Increíble.
Sí. Cuando yo llego, porque todo era una incertidumbre, no se sabía nada, pero producto de todo lo que ella había pasado, a mí me dijeron que ella no iba a oír, a ella le hicieron pruebas de audiometrías y pensando en que no iba a escuchar nunca, le hicieron pruebas de la vista, después eso fue después, durante el primer año de vida. Como el tratamiento de supervivencia de Elizabeth consistía en mantenerla viva por medio de un respirador artificial. Que iba por la tráquea, ¿no? Sí, iba a la tráquea y que está detrás de la tráquea, las cuerdas vocales. Pero como se trabajó tanto esos tubos endotraqueales y se hacían cambios constantes porque ella llenaba el tubo de las flemas de la infección y de lo que estaba expulsando del meconio y de lo que tenía en los pulmones, el tubo se llenaba en pocas horas, había que cambiarlo con frecuencia. O sea que estaba muy lastimada su tráquea, justamente Muy pegadito de las cuerdas vocales. Entonces se pensaba que nunca iba a hablar. Los doctores pensaron que ella no iba a poder hablar derivado del manejo con los tubos endotraqueales que pasaba por la tráquea y lastimaba las cuerdas vocales. Y hoy ella canta ópera. Y hay que oírla porque a veces cállate, porque es una cosa que se mueven las cosas aquí cuando se pone a cantar. Pero Elizabeth, eres un milagro en la vida de tus padres, eres un milagro de Dios. Sí, nos ha traído mucha felicidad, sí. Ha sido muy lindo, Ingrid. Déjame decirte algo. Yo estoy contando todo esto, pero nosotros no cambiaríamos absolutamente nada. Nada. Qué bello. Nosotros Qué no, bello. de corazón, porque es que es una belleza, es que es alegría, porque ver cuánto Dios te ama, lo que Dios hizo para que tú creyeras en Él, para que tuvieras esta felicidad que tienes hoy, valió la pena. Claro que sí. Elizabeth, te quiero escuchar. Ya conocemos tu milagro. No ibas a poder hablar, ibas a ser un vegetal y hoy eres una niña hermosa que canta ópera, camina y hace de todo. Sí, ¿Cómo tú te sientes? yo me siento cada día más bendecida por Dios porque mi nacimiento yo no lo vi como ninguna maldición ni nada malo de Dios, al contrario, lo vi como una bendición. Pienso que las cosas malas no las podemos ver como maldición de Dios porque Dios no es malo. Creo que la debemos ver como una bendición de que Dios a veces le está dando a esa persona una segunda oportunidad para seguir creyendo en Él y seguir estando en sus pasos. Yo, gracias a Dios, desde una pequeña edad ya yo estaba en una iglesia, ya estaba escuchando de Dios, ya me estaba nutriendo de la palabra de Él. Mis padres me hicieron no nada más ejercicios para yo poder hablar, para poder comunicarme como una persona totalmente normal, sino también ellos me hacían ejercicios como para yo también creer en mí. Te lo estoy diciendo ya cuando estaba un poquito más grandecita. Pienso que si no hubiera sido por esos padres que he tenido al lado mío que no se han rendido y han creído en mí mucho antes de yo no creer en mí, en lo que yo podía dar, ellos han estado ahí conmigo al 100%, digo yo no al 10, al 100%, ahí guiándome y diciéndome lo que es correcto para mí. Creo que yo he escuchado mucho la palabra de Dios, he escuchado mucho a Dios, pero también he escuchado mucho a mis padres. Y lo que ellos me han dicho es lo que yo he hecho y creo que eso ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida, haberlos escuchado a él, porque ahora en estos momentos ya tengo la vida que Dios quería trazada para mí. Y pienso que si uno escucha bien lo que sus padres le dicen, creo que tu camino va a ser un poco más largo en la vida. Como dice la Biblia, escucha a tus padres para que tu vida se alargue en el mundo. Creo que ese versículo a mí me ha quedado muy bien plasmado en mi corazón, pero yo creo que aquí el que hizo el milagro fue Dios. El que ha construido mi vida ha sido Dios. Elizabeth, ¿en qué momento tú te diste cuenta que lo tuyo era cantar? Desde los 3 años. Sí. Papá, ¿cómo pasa Elizabeth de un pronóstico de vegetal que no va a poder hablar a ser una cantante de ópera? Yo sé que lo hizo Dios, pero ¿cómo la Yo te levantaron? voy a decir lo que nosotros hicimos. Yo te voy a contar cómo pasó la vida. Estábamos muy tristes, pero tranquilos, porque ella no movía la parte. Te voy a contar cuando salió del hospital.
Ella no movía la parte izquierda del cuerpo. Ella, los ojitos se le viraban así para atrás, así se le iban para atrás. Ella no sostenía su cabecita. Estaba muy hipertónica, derivado de las convulsiones. Metía los deditos y estaba muy rígida así. Y yo me puse a estudiar, mi esposa la cuidaba y yo me quedé muy claro en la mente lo que los doctores me dijeron. Los doctores me dijeron, el 90% está en tus manos, en las manos de ustedes. Y yo tenía 25 años y digo, bueno, yo tengo que tomar esto con toda la responsabilidad. Y me fui a estudiar en la biblioteca de la universidad y leí varios libros de cómo estimular el cerebro de un niño hipóxico. El niño hipóxico es el niño que le faltó el oxígeno al nacer, que fue lo que pasó con Elisa. Claro. Y me puse a estudiar y casi todos los libros eran muy pesimistas. Pero en los pronósticos, la falta de oxígeno es gravísima y puede traer muchísimas complicaciones. ¿Qué encontraste que tú entiendes que fue la parte donde tú colaboraste como papá o doña Elizabeth como mamá? Bueno, trabajamos en conjunto. Yo me fui a estudiar y eso me tomó como 2 meses o 1 mes y medio hacer el team completo de ejercicios que le preparamos a Elizabeth, que se lo hacíamos constantemente. Pero empezamos, yo todos los días venía con algo nuevo. Yo, cuando encontré ese libro, me quedé con ese libro, que ahora no recuerdo ni qué libro es. Y empezamos, sí, por ahí tenemos todas las anotaciones de todos los ejercicios, de todo lo que hicimos. Pero, por ejemplo, lo primero que hicimos fue que teníamos que estimularle los 5 sentidos. Entonces empezamos con sacarle el dedito de la mano y le hicimos unas cositas con tela y le poníamos adentro frijoles, le poníamos arroz, le poníamos piedra, le poníamos algodón, le poníamos diferentes texturas para cuando ella apretara sintiera diferentes situaciones o diferentes sensaciones, esa es la palabra, sensaciones a la hora de tocarlo. Le pasábamos diferentes olores por la nariz constantemente, diferentes frutas o cualquier olor. En aquellos tiempos estábamos cocinando con leña con mucha frecuencia, yo me recuerdo en Cuba, porque no teníamos ni nada. Y la leña ya terminada tiene un olor muy peculiar, y más cuando es leña verde como aquella, y se la pasaba y todo. Lo más mínimo que yo sintiera que tenía un olor peculiar, yo se lo pasaba por su naricita. ¿Cuándo, Elizabeth, tú te sentiste una niña sana? Bueno, que pudo ir al colegio. A los 10 meses, había un ejercicio que era de seguir el sonido con la vista. Que este fue el último que ella hizo. Nosotros también fuimos a donde un doctor en terapia física y él nos enseñó ejercicios de terapia física para lo que estaba pasando en el cuerpo de Elizabeth y yo lo aprendí. Y yo le daba después esos mismos ejercicios en la casa constantemente. Pero había un ejercicio que era de seguir un objeto brillante, en Cuba le decimos maruguita, un sonajerito que le movíamos de izquierda a derecha así para que ella lo siguiera con la vista y arriba y abajo, y ella nunca lo seguía. Pero yo le hacía ese ejercicio a ella constantemente y nunca tenía respuesta. A los 10 meses, ella un día me lo miró de izquierda a derecha, mi esposa estaba bañándose. Y después lo subo para atrás, lo paso para atrás y para adelante y ella lo sigue. Y ya era lo último que me faltaba de lo que yo quería. Eran como 10 meses y pico. Y yo voy al baño y la aviso a Elizabeth y cuando llegamos ella me dice, no, ella no, a ver, hazlo. Y cuando lo hago, entonces ella lo sigue y ahí nos abrazamos y después yo recuerdo eso como un momento en el que fue el cambio. Porque después comenzó a pararse en la cuna. Después comenzó a balbucear y a los 14... Ya teníamos a Elizabeth sana. Ok, Elizabeth, sé que quedaron algunas secuelas que te hicieron ser víctima del bullying en la etapa escolar. Quiero hablar contigo del bullying que viviste. Yo no lo veo nada malo en eso, yo haberlo pasado, eso ya estaba escrito en mi vida. Yo no veo lo malo como una condena de Dios, como te acabo de decir, lo veo como una bendición de Dios. Pienso que si yo no hubiera pasado por ese tramo tan amargo en mente humana, no estuviera ahora en estos momentos presentando este hermoso proyecto llamado Nace una Esperanza. Creo que después de cada sufrimiento viene una alegría
El bullying para mí fue una etapa de mi vida un poco fea porque él no entendía el por qué lo estaba pasando. Pero por algo Dios decidió que lo tuviera que pasar para ahora estar contando de este hermoso proyecto que tengo ahora en mis manos y de que hay un Dios grande ahí en el cielo que te cura tus heridas y te dice que puedes seguir hacia adelante. Qué hermosura. Don Ricardo, le voy a dar las gracias y lo voy a despedir porque me quiero quedar sola con Elizabeth para cerrar esta historia tan hermosa con ella en un Déjame one-on-one. contarte algo rapidito sobre esto, a lo mejor lo puedes... Dígame, dígame. Mira, una cosa impresionante de Elizabeth cuando era niña, porque yo sabía que algo estaba pasando y yo era muy fuerte defendiéndola. Y la escuela me acusó de sobreprotector y de un padre que estaba creando problemas. No me entendieron. Y Elizabeth, en su amor, siempre me decía, papi, pero tenemos que amar. Tranquilo, tenemos que amar. Cuando yo me enteré de todo lo que había pasado, que yo me enteré años después, porque ella nunca nos lo dijo. Y después cuando le pregunté, hija, ¿cómo tú vas a sufrir todo eso y no hablar? Lo viviste solita, Elizabeth. Ella me dice, es que no quería hacerte sufrir, papi. Imagínense cómo tú te sientes cuando tienes una respuesta así de tu hija. Y yo, de verdad que Dios nos ha bendecido con una hija hermosa interiormente, que es lo que vale, que ha pensado en nosotros siempre y que siempre ha tenido un espacio para amar a la gente. Y así como ella le habla, es como ella es, ¿eh? No hay aquí nada artificial. Y de verdad que, como le dije antes, Ingrid, cualquiera se desesperaría de saber que tu primer hijo está muriendo y con todos los pronósticos que viviste. Pero nosotros confiamos en un Dios que ha sido fiel y que nos ha entregado paz en medio del sufrimiento. Y otra cosa que le enseñé siempre, y ella lo ha logrado muy bien, es en ver en cada dificultad, en cada adversidad, ver una gran oportunidad. Me encanta. Eso es una frase que yo celebro mucho. Poder ver a Dios en medio de cualquier tormenta. Con esto lo despido, don Ricardo, y vamos a una pausita para yo regresar en un momentico de intimidad con Elizabeth, porque yo quiero pedirle algo para toda la gente al borde que está en sintonía. Volvemos. Seguimos creciendo cada día más. La primera secuela que tengo es que yo me pierdo en los espacios grandes. El delicado beso traspasaba la piel, en su destino acariciaba mi ser. Cada día más. Mujeres al borde, mujeres al borde. Y aquí estamos de regreso en Mujeres al Borde con esta historia maravillosa. Ahora tengo un momento a solas, Elizabeth. Qué bueno compartir contigo este ratito a solas, porque quiero saber quién es Elizabeth hoy, la mujer de 27 años que vive en Miami, que estaba cantando ópera y que tiene nuevos proyectos. Bueno, la Elizabeth de 27 años es una Elizabeth totalmente como cualquier otra persona. Vive en su casa con su mamá y su papá. Tengo una vida que Dios ya la tenía trazada para mí, como lo acabo de decir. Pienso que soy una persona que estoy muy feliz en la vida que Dios me dio, aún con las adversidades incluidas. Creo que todo lo que Dios ha construido en mí y más en mi vida, me siento afortunada de haberlo tenido y de haberlo disfrutado. Elizabeth, Sí. ¿cuáles fueron, Elizabeth, algunas de las secuelas que te quedaron y que fueron la razón del bullying en la escuela? Bueno, la primera secuela que tengo es que yo me pierdo en los espacios grandes. Tengo un problema muy grande en las matemáticas, como por nombre llamado discalculia. Es parecido a la dislexia, pero con los números.
Ok. Entonces, sí, no puedo ir a una tienda a comprar nada porque no sé cuánto dar y no sé cuánto me van a dar para atrás. Ok. Me pierdo en los espacios. Si alguien me dice, mira, mi niña, ve y cógeme esta blusa de esta tienda y coge por aquí por la derecha, coge por aquí por la izquierda, eso sí lo entiendo muy bien, pero si me añade un poco más, ahí me pierdo. Pero Ok. no lo veo como una secuela, al contrario, lo veo como algo que Dios me mandó, pero he podido vivir totalmente normal con eso. ¿Se ha enamorado Elizabeth o todavía no ha llegado el hombre? No, todavía. Yo estoy muy enfocada en mi vida, en mis proyectos, en mi familia, en lo que Dios tiene resguardado para mí. Pienso que si tú te apuras, el trabajo de Dios no funciona. Creo que Dios tiene el trabajo tuyo ya en sus propósitos y en sus caminos, y creo que el apurar no tendría sentido. ¿Algún consejo a las jovencitas que estén viviendo bullying en este momento por la razón que sea? ¿Algo que te ayudó a ti a superarlo? Bueno, el primer consejo que yo les puedo dar es que por favor se lo cuenten a los padres. Ya mi papá acaba de decir que yo no se lo conté a ellos porque yo tenía miedo. Pero yo el consejo que les doy es que no hagan lo mismo que yo hice. Háblenlo con sus padres, que se quieran ellas por como Dios las creó, porque yo no me quería por como Dios me había hecho, porque mi bullying fue muy fuerte. Entonces, yo lo que quiero es que ellas se quieran como Dios las hizo, se valoren ellas como Dios las valora en sus ojos, que encuentren esa confianza en sus padres de contarles las cosas como ya lo acabo de decir. Y si el problema sigue un poco calando, un poco más grande, ya sí, por favor, que encuentren ayuda de algún psicólogo, de alguna psicóloga. Yo sí tuve que parar en psicólogo y en psicóloga, pero mi historia es algo diferente a las historias de ¿Qué otras te hizo, personas. Elizabeth, qué te hizo rescatar tu amor propio? Creo que el amor que Dios tenía en mí. Ya yo sabía que Dios tenía un amor muy grande en mí. Y pienso que Dios me dijo, si tú no te aceptas por como yo te hice, no vas a poder ver la vida de la forma en la que yo quiero que tú la veas. Pienso que ese fue como mi despertar, el despertar que Dios a mí me dio, y creo que ha sido lo correcto. Estuviste cantando ópera en Miami, en un lugar muy conocido. ¿Me cuentas un poquito de tu música? Sí, bueno, yo participé en la Ópera de Miami antes de hacer este proyecto. Fue para mí una experiencia que nunca iba a pensar que la iba a pasar. Fue algo hermoso, que lo tengo ya escrito como un libro de mi vida. Fue una oportunidad que me dieron y fue una oportunidad que no quise desperdiciar. Fue algo bello, hermoso estar compartiendo con gente de la Ópera de Miami. Ellos me aceptaron a mí por mis defectos y mis virtudes como cualquier otra cantante, pero también como cualquier otra persona. Lo disfruté al máximo, pero ¿Y mi ahora qué estás llamado haciendo? era este. ¿Ahora qué estás haciendo? Bueno, ahora en estos momentos yo acabo de terminar mi CD de música llamado Nace una Esperanza, que ya lo pueden encontrar en cualquier plataforma digital. Y siguiendo cantándole a Dios y haciendo diferentes entrevistas y contando sobre mi vida y sobre las cosas tan grandiosas que Dios ha hecho en mi vida, que creo que al final es lo importante. Te quiero pedir que me cantes un poquito, aunque sea una estrofa de tu canción, de tu nuevo disco, para que nos dejes eso en el corazón. Y gracias, mi niña linda, y muchas Gracias, bendiciones. gracias a A ustedes. ver, cántame un poquito. El delicado beso traspasaba la piel, en su destino acariciaba mi ser. Ellos no imaginaban que sus sueños podrían cambiar. ¿Cómo dejar de amar y perdonar si Dios prometió y cumplió? Que luchará por mí, siempre lo hará. Está a mi lado, a nuestro lado. Ese video ya lo pueden ver en mi canal de YouTube, se llama Solo un Milagro. ¡Bravo! Gracias, mi amor. Gracias a Gracias. ustedes por la oportunidad y por querer conocerme. Un Gracias, besito mi amor. grande a República Dominicana, que mi hermano nació allá. Lo llevo en mi corazón. Gracias, Elizabeth.
Y gracias a su familia y a todos ustedes por haber compartido esta historia tan hermosa con nosotros en este sábado por la noche en Telesistema Mujeres al Borde. Gracias de corazón por dedicarnos este rato de tu tiempo a crecer juntos. Recordándole que a partir de este momento ya este programa está en YouTube, en nuestro canal Mujeres al Borde RD, y que de lunes a viernes estamos en nuestra versión radial en Estrella 90, la 90.5 FM, junto a Gaby de Sangles y Bárbara Plaza en Mujeres al Borde Radio. Así que seguimos conectados.